Buenas tardes. Los datos del informe PISA, que sitúan a Extremadura a la cola en rendimiento escolar, protagonizan el pleno de esta semana. Gobierno y grupos coinciden en buscar soluciones. Y además se aprobó la rebaja de impuestos, solo con los votos del Grupo Popular. Y todo en una sesión donde la oposición pidió la devolución de la extra de 2012 a los funcionarios y se selló de nuevo el compromiso de la Cámara con la Constitución española. Titulares. Luz verde a la rebaja fiscal prácticamente sin cambios. La oposición no se puso de acuerdo para reducir el canon del agua a la mitad, como todos querían. Los grupos se ofrecen para mejorar los malos datos en educación del informe PISA. La consejera del ramo los atribuye a anteriores gobiernos. Caja de Badajoz se malfusionó en Caja 3 porque no se hicieron bien las negociaciones. Lo ha dicho el consejero de Economía en la comisión que investiga el proceso. El Parlamento extremeño defiende una España plural y unida. Es la idea que han querido transmitir los grupos parlamentarios en la declaración institucional de la Cámara con motivo del 35º aniversario de la Constitución española. Se apuesta por la defensa del modelo territorial y la solidaridad entre las regiones. El Parlamento, además, se compromete a defender la Carta Magna. Y definitivamente se aprobó la nueva ley de medidas tributarias que rebaja varios impuestos. Salió adelante solo con los votos del PP, la abstención de socialistas y regionalistas y el rechazo de Izquierda Unida. Se mantiene la reducción del IRPF y la del canon del agua en un 30%. En este último caso, los grupos de la oposición querían bajarlo más, pero no lo consiguieron al no apoyarse entre ellos. Las propuestas de Izquierda Unida y PSOE para bajar a la mitad el canon del agua se diferenciaban en 50 céntimos, pero a la hora de las votaciones no se pusieron de acuerdo. Los izquierdistas se abstuvieron en la propuesta del PSOE y los regionalistas en la de Izquierda Unida. Bajarían un impuesto, como es el del canon del agua, que afecta a muchísimos extremeños. Incluso podrían decir que están bajando los impuestos a más extremeños todavía de los que ustedes proponen con la tabla del IRPF. Hemos perdido una oportunidad. Desde el momento en el que se implantó la llamada tasa del agua hace año y medio, se ha puesto de manifiesto que es excesiva para determinados sectores de población. ¿Por qué no apoyaba Izquierda Unida del PSOE? Que rebajaba más, como lo hemos apoyado nosotros. Pero el problema es que Izquierda Unida parte de una premisa. Nosotros solamente apoyamos las nuestras. Con el rechazo del PP, ninguna de las propuestas salía adelante. Aún no está de aplicación y ya lo queremos cambiar todos los grupos. No hay una medida complementaria de ingresos, señorías, y esto, quieran que no, afectan a las políticas sociales. Se mantiene la rebaja del IRPF para rentas inferiores a 24.000 euros y no aumenta para las rentas más altas, como pedía Izquierda Unida. En total, la rebaja fiscal es de 24 millones de euros. Sin embargo, la oposición sí se puso de acuerdo para pedir al gobierno extremeño que devuelva a los funcionarios la extra de Navidad suspendida en 2012. Sería mediante pagos fraccionados durante el año que viene. Una propuesta socialista que los populares consideran inviable, porque dicen incumple la ley de estabilidad presupuestaria. La propuesta de impulso contó con el apoyo de toda la oposición, pero tanto Izquierda Unida como los regionalistas del PRESCRES expresaban sus dudas. Los izquierdistas propusieron que los criterios de pago se acordaran en una mesa técnica y contar también con los agentes sociales. Y se devuelva, si así lo acuerdan, en el 2014 o en el 2015, presupuestándolo, pero que lo acuerden en todo caso. Votaremos que sí, ya me digo que no sé si presupuestariamente será posible, puesto que los presupuestos están ahí ya y no hay ninguna enmienda que yo haya visto de ningún grupo que haga alusión a este tema. Desde las filas del Partido Popular rechazaban frontalmente la propuesta socialista y la calificaban de inviable porque se incumpliría la ley de estabilidad presupuestaria. Por lo tanto, tenemos que respetar las masas salariales que están establecidas en ese presupuesto y en esa legislación básica estatal. Quizá estamos haciendo algo que legalmente no corresponda, pero yo les recuerdo que nosotros aquí no solamente venimos a hacer las leyes, sino también venimos a trasladar ilusión y a trasladar alegría. La mesa de la Asamblea no ha aceptado la propuesta alternativa de Izquierda Unida porque, según el reglamento, debería haberse planteado antes. Por su parte, el consejero de Economía ha garantizado esta semana que los funcionarios volverán a cobrar el adelanto de la extra de junio en la primera semana de enero.
Por su parte, el consejero de Economía anunció que José Antonio Monago y él mismo se reunirán el 16 de diciembre con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para limar los últimos aspectos de la cuantificación y cobro de la deuda histórica. ¿Considera usted adecuada esta composición para poder hablar de la deuda histórica o no es válida tampoco? Se lo decía a los socialistas, que aseguran que hasta ahora el Gobierno regional ha mentido sobre la deuda y que no ha habido ninguna reunión en el seno de la comisión mixta, tal y como fija el Estatuto extremeño. Si usted no miente, ¿quién miente? ¿Rajoy o usted? Porque alguien miente, señor consejero. Ustedes han estado pasteleando. Y yo lo que le pido es al señor Monago que no mantenga un consejero que miente en sede parlamentaria. Intentan descalificar el proceso formal de negociación porque no se está haciendo como ustedes quieren. Fernández asegura que las negociaciones siguen el mismo camino que otras comunidades que ya han cobrado la deuda, como Andalucía o Baleares. Los socialistas recuerdan que dentro de un mes y medio expira el plazo para su cobro y pide ir a Madrid para negociar. En educación, los malos datos del informe PISA, que sitúan a Extremadura a la cola de las regiones, fueron protagonistas. La consejera asegura que son datos demoledores, que ponen en evidencia las políticas educativas del Gobierno anterior, y afirma que el Ejecutivo actual tiene instrumentos para corregirlos. La consejera defiende que las políticas educativas del Ejecutivo extremeño caminan hacia la excelencia y pone de ejemplo planes de refuerzo como el Impulsa o el REMA. Este último, que llega a 3.000 alumnos, se ampliará, y todo dice para corregir datos como los que arroja el informe PISA y que, según Trinidad Nogales, son demoledores. Tenemos que tender puentes para corregir aquello que no ha funcionado. Los socialistas critican la reducción de profesores en áreas, dicen, como matemáticas, aunque opinan que el informe PISA no es sagrado y tienden la mano al Ejecutivo. Aquí estamos nosotros, señora consejera, para hacer de la educación, para hacer de los problemas de la educación una oportunidad de mejora. Y yo le agradezco la mano tendida. Me da pena que esa mano tendida salga como consecuencia de estos resultados demoledores para su política educativa. Me da pena. También los populares responsabilizan a gobiernos socialistas de los malos datos. Izquierda Unida pide soluciones y los regionalistas más apoyo a los profesores. Y yo le pido a usted que convoque no solo a sindicatos y partidos, también al propio docente, al propio profesorado, que se pueda crear una comisión de expertos en Extremadura. Mientras el profesorado siga estando en esta situación de indefensión muchas veces y con esa sensación de falta de apoyo de la Administración, las cosas, el fracaso escolar me parece a mí que va a seguir ahí. Gobiernos anteriores han ocultado sus vergüenzas a los extremeños, las vergüenzas de una política educativa ineficaz, gastosa. Fuera del Pleno, también Guillermo Fernández Vara proponía un pacto para analizar el sistema educativo extremeño, y los populares han pedido una comisión de estudio sobre el mismo asunto. También compareció el consejero de Administración Pública a petición de los socialistas para dar la visión del Gobierno extremeño sobre la reforma de la Administración local que está tramitándose a nivel estatal. Pedro Tomás Nevado Batalla asegura que la norma solucionará problemas históricos de los ayuntamientos, como su financiación y la coordinación entre territorios, y que les dotará de un mayor control de las cuentas. El Grupo Mixto e Izquierda Unida coinciden en que es urgente la reforma, pero creen que esta ley no garantiza la financiación de los municipios. Los socialistas van más allá y aseguran que esta reforma es en realidad una privatización encubierta. Y a preguntas del socialista Miguel Bernal, la vicepresidenta del Gobierno, Cristina Teniente, valoraba los datos del paro de noviembre. Unas cifras que arrojan un descenso de 1.843 personas en nuestra región, dejando el número total en 146.866 desempleados. Con casi 1.000 jóvenes desempleados menos que en el mes anterior, y sobre todo porque son datos que siguen apuntando a un cambio de tendencia que son indicativos, como decía el otro día el presidente del Gobierno de Extremadura, de que caminamos en la senda correcta. Y mire, esa combinación de no intervenir en los estímulos a la economía y solo facilitar contratos públicos en escasa cuantía me va a permitir, señora vicepresidenta, que le diga que es pan para hoy y hambre para mañana. Fuera del hemiciclo, también el resto de grupos valoraron el descenso del paro el mismo día que el INE los publicó. Supone que lo que en el año
2012 se anunció que iba a ocurrir en el año 2013, está ocurriendo, y que a través de los presupuestos el cumplimiento del objetivo de frenar el paro, el desempleo, pues se está consiguiendo. Seguimos en cifras por encima de los 150.000 parados, por lo tanto no creemos que no hay suficientes datos para hablar de cambio de tendencia. Perfecto, muy contentos, pero que nadie se olvide que sigue habiendo más de un 32% de paro en nuestra comunidad y más de un 50% de paro en los jóvenes. Además, en el Pleno, Izquierda Unida pidió ayudas específicas para que los centros educativos rurales puedan realizar intercambios culturales con más facilidad. La consejera admitió la sugerencia y aseguró que las ayudas se conceden sin arbitrariedad y que este año 23 centros rurales la han obtenido. Escobar pone en duda que el Gobierno regional pueda ejecutar los más de 68 millones de fondos FEADER sin invertir y teme que haya que devolverlos. El consejero de Agricultura asegura que el ritmo de ejecución es bueno y recuerda que se han reprogramado los fondos para no devolverlos. El consejero de Administración Pública asegura que el mantenimiento de los centros sociosanitarios de Plasencia y Mérida era muy deficiente y que ahora se está mejorando. Los socialistas piden que se reconozca la labor de los trabajadores de los centros y que se respeten sus horarios y salarios. El Ejecutivo asegura que los derechos vulnerados se van a restituir. Además, Nevado Batalla justificó la suspensión de la subvención a la Casa Roja de Llerena por posibles irregularidades que están investigando. El Grupo Mixto alerta de que sin subvención este centro de ayuda a toxicómanos tendría que cerrar. Y en salud, apoyo unánime para que se reactiven los consejos de salud de zona del SES. Se trata de órganos consultivos presentes en 110 zonas de salud de la región. Y el Pleno dejaba esta otra imagen. Trabajadores del Banco de Sangre de Extremadura protestaban en la Sala de la Autonomía, donde, como es habitual, se realizan campañas de colecta de sangre. Reivindicaron que sus condiciones laborales se mejoren y se reflejen por escrito, ya que tras 11 años de funcionamiento, dicen, solo tienen acuerdos verbales. Desde el SES agradecieron su esfuerzo y señalan que en la instrucción de retribuciones para el 2014 ya se aplican las condiciones específicas del desempeño de su trabajo. Estamos más de la mitad de la jornada laboral nuestra en carretera. Tenemos unos horarios totalmente distintos a los que se pueden hacer en cualquier turno de un hospital, de un centro de salud. Entonces, no están regulados. Hemos regularizado en la instrucción de retribuciones del año 2014, en la que dividimos, y además lo puedo enseñar perfectamente, lo único que tendré que llevarlo a mesa sectorial, es dividimos por tipo de personal, además si es ordinario, si es dentro de la unidad y si es festivo. Caja de Badajoz se malfusionó. Así lo ha afirmado el consejero de Economía, Antonio Fernández, en la comisión que investiga las claves de la integración de la entidad pacense en Caja 3. Asegura que se negoció mal y que el gobierno actual lo ha corregido en parte. Según el consejero de Economía, para salvar algunas cajas se perjudicó a otras, y eso fue lo que ocurrió con la integración de Caja de Badajoz en Caja 3, pero considera que los responsables de la entidad pacense la malfusionaron y que su presidente debería haberse plantado ante el Banco de España y recurrir por vía judicial para anular el contrato de fusión. Aquí es donde encuentro yo el fallo. Si la situación que se descubre es la que es, yo me hubiese plantado en el Banco de España, que el Banco de España no es intocable, ni muchísimo menos, que no hay que tenerle miedo. Y asegura que gracias a su insistencia y a la del gobierno actual se ha conseguido que la Caja pacense aumente su peso en el grupo. Izquierda Unida propone intentar aumentarlo más con una propuesta de resolución conjunta de los grupos. Porque si no, no creo que haya otra posibilidad de poder facilitar que se recupere algo del patrimonio de Caja Badajoz. Yo creo que se podía intentar. ¿Qué posibilidades les veo yo? Pues remotas. A preguntas del socialista Miguel Bernal, el consejero consideró que el retraso de la publicación de actas de inspección por parte del Banco de España perjudicó a Caja de Badajoz. Un debate que nos dejaba este momento, cuando Bernal preguntó a Fernández por qué el gobierno autorizó el SIP si no estaba de acuerdo. ¿Por qué lo autorizaron entonces? Yo es que creía, sinceramente, don Antonio, que ustedes, al autorizar y además dar los parabienes que le he leído, estaban de acuerdo con ese 29%. Nosotros, y por eso que lo sabe de sobra, no tenemos ni teníamos ninguna capacidad para decir
si el 29, el 38 o el 84% era apropiado o no era apropiado. Por su parte, el Grupo Popular concluía: ha quedado patente que cuando un gobierno quiere, puede, que cuando un presidente quiere, puede, y que no hay que quedarse de brazos cruzados ante estas situaciones. También compareció el exconsejero de Hacienda Ángel Franco, que estaba en el cargo con el Partido Socialista justo cuando ocurrió todo el proceso. Asegura que les pareció bien el contrato de integración, pero que de todas formas no intervinieron porque había un acuerdo con el Partido Popular para no interferir en las decisiones de las cajas. Todo se hizo siempre desde el más absoluto de los consensos. Además, dice Ángel Franco, confiaba en el Banco de España y asegura que nunca el presidente de Caja de Badajoz les pidió intermediación, aunque reconoce que el seguimiento podría haber sido mayor. Todo. El Gobierno, en primer lugar, porque era el responsable, debería haber estado más cerca de Caja de Badajoz. Sí, lo pienso ahora. En su momento, yo creo que tomaron las decisiones correctamente, con la información que disponía. Los populares subrayan que era el Ejecutivo Socialista el que debería haber protegido a la Caja, algo en lo que coinciden Izquierda Unida y los regionalistas del Grupo Mixto. Los socialistas, por su parte, subrayan que el Gobierno no intervenía en las decisiones de las cajas y que se desconocía la información real de las socias porque el Banco de España no avisó. Los primeros pasos del quinto Plan Integral de Juventud, el primero del Gobierno de Monago, están siendo satisfactorios. Así lo explicó la directora general de Juventud en comisión. Según Rosa Álvarez, el plan incluye 275 medidas transversales y de las 91 que dependen del Instituto de Juventud ya se han puesto en marcha 81. Los resultados de 2013 se conocerán en enero cuando se presente la memoria. La oposición critica que se centra en el ocio y no en el desempleo o la emancipación juvenil, mientras que los populares aseguran que gracias a estas políticas 986 jóvenes han encontrado trabajo. Álvarez asegura que el paro juvenil preocupa al Instituto y al Gobierno. Desde el Instituto de la Juventud creo que hay grupos parlamentarios que tienen claro que no tienen las competencias en empleo, pero sí es cierto que trabajamos. Y trabajamos en empleo como no se ha trabajado en la vida. Es la firma del acuerdo sobre la estrategia de especialización inteligente entre Gobierno extremeño y grupos parlamentarios. Un pacto para acordar dónde invertir los fondos europeos para el periodo 2014-2020. Los criterios se respetarán independientemente de quién gobierne en nuestra región durante esos años. La estrategia establece diversos sectores donde se invertirán esos fondos para conseguir el desarrollo futuro de Extremadura. Gobierno y grupos destacan la importancia del consenso logrado. El primer acuerdo que se ha firmado es para decidir cómo invertir en innovación, destinando los fondos europeos a 5 sectores: el agroalimentario, el turismo, la energía, ciencias de la vida y tecnologías de la información y la comunicación. El objetivo, conseguir una economía especializada y más competitiva. Sin duda es el pacto de mayor alcance que se ha podido hacer en Extremadura, por cuanto estamos configurando entre todos, en definitiva, el destino del marco financiero plurianual. Pero esto fuera de Extremadura hay que explicarlo. Los criterios del acuerdo incluyen las aportaciones realizadas por la sociedad civil en el Foro One y tendrán que respetarse gobierne quien gobierne durante la próxima década. Todos los grupos valoran el consenso. Yo, desde luego, no me atribuyo mérito alguno, sino cumplir con mi obligación, porque eso es ni más ni menos que lo que los ciudadanos están esperando de nosotros, que seamos capaces de ponernos de acuerdo sobre asuntos de interés general, y este es, sin duda ninguna, un asunto de interés general. Ha tenido amplitud de miras para no cerrar la participación y no cerrar la aportación de los demás grupos políticos. Y estoy seguro que cuando evaluemos esta estrategia, yo no estaré aquí, ni seguramente ninguno de los políticos lo estamos firmando. Pero eso será una buena herencia. Este acuerdo que tomamos hoy sea uno de muchos, porque este arte de llegar a acuerdo no se ejerce con demasiada asiduidad. Conseguimos entre todos lo que todos queremos, y es que tengamos una Extremadura fuerte, una Extremadura pionera, una Extremadura innovadora, una Extremadura que se encuentre a la cabeza de las mejores comunidades de España. Bruselas exige que las comunidades presenten esta estrategia para analizar dónde se invertirán los recursos europeos. Los próximos acuerdos serán sobre los fondos de cohesión y sobre universidad. Izquierda Unida presentará 4 enmiendas a la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional que tramita la Asamblea.
Con ellas quiere evitar los contratos publicitarios a dedo y promover una justa distribución de la publicidad institucional, entre otras medidas. Fin de los concursos a dedo, una distribución equitativa y justa de la publicidad institucional y publicidad e información a los ciudadanos y a la Asamblea para que todos puedan conocer cómo se gastan los dineros en esta región. Y los socialistas han retirado su propuesta de comisión de investigación sobre las últimas elecciones de la Federación Extremeña de Fútbol. En su lugar, los 3 grupos de la oposición han registrado una iniciativa conjunta para ampliar la investigación más allá de esas elecciones, incluyendo también la financiación con dinero público de los JUDEX, los Juegos Deportivos Extremeños en edad escolar. Tras el puente de la Constitución, los presupuestos generales de Extremadura para 2014 afrontarán su último trámite en el Parlamento. Las enmiendas parciales se debatirán el miércoles y el jueves, y ese segundo día se prevé la aprobación definitiva del texto. El viernes, mesa de la Asamblea, y se califican y admiten a trámite en comisión las enmiendas al proyecto de ley de comunicación y publicidad institucional. También habrá comisión de Economía y de Deuda Histórica. Aparte de la declaración en el Pleno para conmemorar el aniversario de la Constitución, el presidente de la Cámara participó en unas jornadas donde se analizaron los aspectos más relevantes del texto. Fue en Cáceres, en la Facultad de Derecho. Allí, miembros de la universidad, destacados juristas y otras autoridades, como el consejero de Administración Pública, debatieron sobre el presente y el futuro de la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico. Fernando Manzano subrayó la idea de unidad de nuestro país. En estos momentos que en alguna región de España se está produciendo pues algún movimiento separatista de separar una comunidad autónoma del conjunto del país, del conjunto de España, yo creo que es un buen momento para reclamar, incidir sobre la unidad de España y decir que España no se trocea. Además, Manzano participó en el Día de la Discapacidad celebrado en Cocenfe, Badajoz. Allí recordó que las asociaciones que forman Cocenfe están explicando su labor en la Comisión de Política Social de la Asamblea y subrayó que la Cámara está comprometida con el colectivo como institución y también a través de iniciativas de los grupos parlamentarios. También valoró que a nivel estatal se haya aprobado la Ley de Apoyo a la Discapacidad. Momento de conocer a nuestros pequeños diputados. Son alumnos de sexto de primaria del Colegio Público San José de Calamonte. Tras visitar la Cámara, les hicimos nuestro particular examen. Impresionado porque pensaba que nos íbamos a sentar arriba donde se sienta el público para escuchar y para ver, y nos hemos sentado donde se sientan los diputados. Sí, yo pensaba que iba a ser un poco rollo, pero al final me he divertido. Pues me he sentido importante, puedo mandar sobre los demás. Ha sido muy guay, muy chulo. Porque querrán poner algo de fondo. Muy grande, pero está descolorido. Porque se lo encontraron en Mérida y ya que está aquí el Parlamento, quisieron ponerlo y es un reto importante de aquí. Yo no, es demasiado difícil. Yo, piloto de avión. Yo, presidenta de aquí de Mérida. Yo, presidente del gobierno. Y yo de la Asamblea. Nos vamos y lo hacemos con imágenes de la exposición Sobre papel en la Fundación Helga de Alvear de Cáceres. Pueden volver a vernos en nuestra web y tienen más actualidad en la página del Parlamento, su canal de YouTube y sus perfiles de Facebook y Twitter. Disfruten del puente.